Era 15 de marzo de 1949, un martes por la noche en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y Pedro Infante acababa de llegar a la gala más importante del año cinematográfico. Bienvenidos a una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre las rivalidades del cine de oro mexicano. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Pedro bajó del automóvil ajustándose el smoking negro que su esposa había insistido en que usara esa noche. No le gustaban estos eventos. Prefería estar en un palenque con gente común, cantando rancheras hasta el amanecer, pero su representante había sido claro. Esta noche estarán todos los productores importantes. Estadounidenses, europeos. Es tu oportunidad de dar el salto internacional. Así que ahí estaba, incómodo en ropa elegante, rodeado de fotógrafos que gritaban su nombre mientras las flashes lo cegaban temporalmente. Adentro, el vestíbulo era un mar de vestidos de noche y trajes impecables. Productores, directores, actores, críticos, todos reunidos para celebrar lo mejor del cine mexicano y latinoamericano. Pedro saludó a conocidos, posó para más fotografías, sonrió hasta que le dolió la mandíbula. Entonces lo vio. Al otro lado del vestíbulo, rodeado de un grupo de admiradores, estaba Jorge Negrete. El charro cantor. Su rival. El hombre con quien los periódicos lo comparaban constantemente, creando una competencia que ninguno de los dos había pedido pero que ambos se veían obligados a vivir. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale like al video. Jorge vestía un traje de charro completo, bordado en plata, imposible de ignorar. Por supuesto, Jorge nunca hacía nada discretamente. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Jorge asintió, apenas perceptible. Pedro devolvió el gesto. Respeto profesional, nada más. Eso era todo lo que existía entre ellos. Respeto frío, distante, medido. La campaña sonó llamando a todos al auditorio principal. Pedro encontró su asiento, quinta fila, buen lugar pero no el mejor. Notó que Jorge estaba en la tercera fila, naturalmente. El evento comenzó con discursos predecibles sobre el futuro brillante del cine mexicano, sobre cómo estaban conquistando mercados internacionales, sobre el orgullo cultural. Pedro aplaudió en los momentos apropiados, su mente divagando hacia la canción nueva que estaba componiendo, algo sobre amores imposibles y noches de desvelo. Entonces sucedió algo que cambiaría todo. El maestro de ceremonias, un actor de teatro con voz impostada que claramente disfrutaba demasiado su momento en el escenario, anunció: "Y ahora, tenemos el honor de presentar al señor Richard Pemberton, vicepresidente de Continental Pictures, quien ha viajado desde Hollywood para compartir algunas palabras sobre las futuras colaboraciones entre nuestras industrias". Los aplausos fueron educados mientras un hombre alto, de unos 50 años, cabello rubio perfectamente peinado y traje gris que probablemente costaba más que el automóvil de Pedro, subió al escenario. Pemberton sonrió, esa sonrisa americana toda dientes y confianza, y comenzó a hablar en un español claramente aprendido, con acento marcado pero comprensible. Buenas noches. Es un placer estar aquí en esta hermosa ciudad, en este magnífico teatro, celebrando el cine mexicano. Hizo una pausa para más aplausos. En Continental Pictures, siempre estamos buscando talento fresco, nuevas voces, actores que puedan conectar con audiencias internacionales. Hemos venido a México porque creemos que aquí hay potencial. Pedro notó el tono. Potencial. No talento establecido, no estrellas consumadas. Potencial. Como si fueran diamantes sin pulir esperando que Hollywood los refinara. Sintió tensión creciendo en su mandíbula. Hemos estado revisando el trabajo de varios de sus actores, continuó Pemberton. Y debo decir, hay algunos muy impresionantes. María Félix, por ejemplo, una belleza absoluta con presencia real de estrella. Dolores del Río, por supuesto, ya probada en Hollywood. Y Jorge Negrete, el caballero en la tercera fila, un verdadero profesional con carisma innegable. Jorge asintió levemente, su expresión neutral. Pedro sintió algo oscuro retorciéndose en su estómago. No estaba en esa lista. Pero, Pemberton levantó un dedo, su sonrisa ensanchándose. También hemos notado algo interesante sobre el cine mexicano. Tienen esta fascinación con, ¿cómo decirlo delicadamente? Con actores del pueblo. Gente común presentada como estrellas. Es pintoresco. Realmente lo es. Muy auténtico. Pero para audiencias internacionales, especialmente americanas y europeas, necesitamos algo diferente. Necesitamos refinamiento, educación, presencia que trascienda lo regional. El auditorio se había vuelto muy silencioso. La gente comenzaba a entender hacia dónde iba esto. Tomemos por ejemplo, Pemberton consultó unas notas en su mano,
A Pedro Infante. Sí, el caballero ahí en la quinta fila. Señaló directamente a Pedro. Todos los ojos se giraron. Pedro sintió calor subiendo por su cuello. Muy popular aquí en México, entiendo. Canta bien, tiene cierto encanto rústico. Pero francamente, cuando vemos sus películas en nuestros estudios, vemos exactamente el problema. Pedro sintió como si el aire hubiera sido succionado del auditorio. Pemberton continuó, completamente ajeno o completamente indiferente al horror creciente en las caras de la audiencia. No tiene el refinamiento necesario para el mercado internacional. Su dicción es demasiado regional. Su presencia en pantalla es, digamos, demasiado humilde para roles protagónicos en producciones serias. Es perfecto para su audiencia local, por supuesto, para la gente sencilla que se identifica con él. Pero Hollywood requiere algo más sofisticado, más cosmopolita. Las palabras cayeron como piedras. Pedro sintió cada par de ojos en él, algunos con lástima, otros con incomodidad, algunos desviando la mirada avergonzados. Quería pararse, caminar hacia afuera, desaparecer. Pero sus piernas no respondían. Estaba congelado en su asiento, las manos apretadas en puños sobre sus muslos, la mandíbula tan tensa que dolía. No es nada personal, agregó Pemberton con una risa que pretendía ser amigable pero sonaba condescendiente. Simplemente es la realidad del negocio. Algunos actores son para consumo local, otros tienen esa chispa internacional. Ustedes en México necesitan entender la diferencia si quieren realmente competir en el escenario mundial. No todos pueden ser estrellas globales. Algunos están destinados a permanecer, bueno, regionales. Hubo murmullos en la audiencia ahora, algunos de indignación, otros de acuerdo incómodo. Pedro miró hacia abajo, estudiando sus manos como si fueran lo más fascinante del mundo. Cualquier cosa para no tener que mirar a nadie a los ojos. Se sentía expuesto, humillado, reducido a nada frente a toda la industria que respetaba. Pemberton continuó hablando sobre oportunidades de colaboración, sobre actores mexicanos que Continental Pictures estaría interesada en considerar para papeles secundarios en producciones americanas, pero Pedro ya no escuchaba. Las palabras se habían convertido en ruido de fondo. En su mente, reproducía lo que acababa de suceder una y otra vez. Demasiado regional. Demasiado humilde. Destinado a permanecer local. No suficientemente sofisticado. Toda su vida había trabajado. Desde niño ayudando a su familia, aprendiendo carpintería, mecánica, cualquier oficio que pusiera comida en la mesa. Había estudiado canto solo, había aprendido actuación haciendo, película tras película, mejorando constantemente. Había conectado con audiencias porque era genuino, porque no fingía ser algo que no era. Y ahora este hombre, este extranjero que probablemente nunca había trabajado un día honesto en su vida, lo estaba reduciendo a entretenimiento para campesinos. Entonces algo inesperado sucedió. En medio del siguiente comentario de Pemberton sobre requisitos técnicos para coproducciones, una voz clara y fuerte cortó desde la tercera fila. Disculpe, señor Pemberton. Era Jorge Negrete. Se había puesto de pie, su traje de charro plateado brillando bajo las luces del auditorio. Todos los ojos se movieron de Pedro a Jorge. Pemberton pareció sorprendido pero sonrió. Sí, señor Negrete. ¿Tiene una pregunta? No una pregunta, una corrección. La voz de Jorge era calmada pero había acero en ella. Mencionó que algunos actores mexicanos tienen lo que llama presencia internacional. Me incluyó en esa lista, y aprecio el cumplido. Pero debo rechazarlo si viene acompañado de insultos a mis colegas. El auditorio estaba completamente silencioso ahora. Ni un susurro, ni un movimiento. Pemberton parpadeó, su sonrisa vacilando. No pretendía insultar a nadie, señor Negrete. Simplemente estaba siendo honesto sobre estándares de la industria. Honesto. Jorge bajó del área de asientos hacia el pasillo central, moviéndose con la presencia de escenario que había perfeccionado en años de teatro y cine. Oh arrogante. Viene aquí, a nuestro país, a nuestro teatro, y nos dice que nuestras estrellas no son suficientemente buenas para su Hollywood. Específicamente señala a Pedro Infante, un hombre cuyas películas han vendido más boletos en México que cualquier producción americana del año pasado, y lo llama demasiado humilde, demasiado regional, como si esas fueran cualidades negativas. Pemberton había perdido su sonrisa ahora. Señor Negrete, creo que está malinterpretando mi punto. No estoy malinterpretando nada. Su punto es claro. Cree que refinamiento significa copiar modales americanos. Cree que sofisticación significa abandonar autenticidad. Cree que para ser una estrella internacional, debemos convertirnos en versiones pálidas de actores de Hollywood en lugar de ser maestros de nuestro propio arte.
Jorge había alcanzado el frente del auditorio ahora, de pie al nivel del escenario, mirando directamente a Pemberton. Permítame educarle sobre algo, señor. Pedro Infante no necesita su aprobación. No necesita que Hollywood valide su talento. Ese hombre, señaló hacia Pedro, canta mejor que cualquier actor en sus estudios. Pilotea aviones. Entiende mecánica. Conecta con audiencias de formas que sus estrellas manufacturadas nunca podrían. La audiencia había comenzado a reaccionar. Primero con murmullos de aprobación, luego con aplausos dispersos que fueron creciendo. Jorge levantó una mano pidiendo silencio. No había terminado. Habla de presencia en pantalla como si fuera algo que se puede medir con sus estándares de Hollywood. Pero la presencia real no viene de donde estudiaste o que también imitas acentos extranjeros. Viene de verdad. Y Pedro Infante tiene más verdad en una sola escena que una docena de sus actores de estudio leyendo líneas perfectamente ensayadas sin sentir nada. Pemberton intentó recuperar control. Señor Negrete, entiendo que siente lealtad hacia sus compatriotas, pero los negocios son negocios. No podemos basar decisiones de casting en sentimientos nacionalistas. Sentimientos nacionalistas. Jorge soltó una risa corta y seca. Esto no es nacionalismo. Esto es reconocer excelencia cuando la veo. ¿Sabe por qué las películas de Pedro llenan cines? No porque el público sea ignorante o tenga bajos estándares, como su comentario sugiere, sino porque él representa algo genuino. Él es uno de ellos y logró grandeza sin perder su esencia. Eso no es una debilidad, señor Pemberton. Esa es su mayor fortaleza. Pedro permanecía en su asiento, aturdido. No podía creer lo que estaba presenciando. Jorge Negrete, el hombre con quien supuestamente tenía una rivalidad, el hombre que los periódicos constantemente enfrentaban contra él, estaba defendiéndolo con una pasión que Pedro nunca había visto dirigida hacia él. Y otra cosa, continuó Jorge, su voz subiendo ligeramente. Mencionó que necesitamos entender la diferencia entre estrellas locales y estrellas globales si queremos competir internacionalmente. Permítame darle una lección. No queremos competir en sus términos. No necesitamos convertirnos en copias de Hollywood. El cine mexicano tiene su propia voz, su propia alma, su propio poder. Y esa voz incluye a Pedro Infante, incluye a Tintán, incluye a todos los actores que usted desdeña por no ajustarse a su molde estrecho. El maestro de ceremonias había aparecido en el escenario, claramente nervioso, tratando de encontrar una manera de intervenir sin empeorar la situación. Pero Jorge no había terminado. Si Continental Pictures solo quiere trabajar con mexicanos que actúen como americanos, que hablen como americanos, que piensen como americanos, entonces francamente, no nos interesa su colaboración. Podemos hacer nuestro propio cine. Y lo haremos mejor que ustedes porque tenemos algo que sus estudios han olvidado como crear, humanidad real. El auditorio estalló en aplausos. No aplausos educados de cortesía, sino una ovación de pie. Actores, directores, productores mexicanos, todos poniéndose de pie, aplaudiendo no solo las palabras de Jorge sino lo que representaban. Un rechazo colectivo de ser tratados como talento de segunda clase en su propia tierra. Pemberton estaba rojo, sus manos apretadas a los costados. Esto es completamente inapropiado. Vine aquí con una oferta genuina de colaboración y me encuentro con esta hostilidad. No hostilidad, corrigió Jorge, su voz ahora más calmada pero no menos firme. Dignidad. Hay una diferencia. Puede quedarse y disfrutar el resto del evento con respeto apropiado por todos los presentes, o puede irse ahora. Pero no volverá a insultar a ninguno de mis colegas mientras yo esté en esta sala. Pemberton miró alrededor del auditorio, claramente calculando sus opciones. Todos los ojos estaban sobre él, y no con la admiración o deferencia que claramente esperaba. Finalmente, murmuró algo sobre consultar con sus asociados y bajó del escenario, caminando rápidamente hacia la salida lateral. Algunos en la audiencia abuchearon su retirada. Jorge se giró hacia donde Pedro estaba sentado. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, algo cambió. No solo entre ellos, sino en toda la sala. Jorge extendió su mano hacia Pedro, un gesto que invitaba a unirse a él. Pedro se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia el frente. Cuando alcanzó a Jorge, no solo estrecharon manos. Se abrazaron. Un abrazo real, apretado, de hombres que entendían lo que acababa de suceder. Gracias, susurró Pedro, su voz casi quebrándose. No tenías que hacer eso. Sí tenía que hacerlo, respondió Jorge, lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca escucharan. Tal vez los periódicos nos hayan pintado como rivales, tal vez tengamos estilos diferentes, tal vez incluso haya habido momentos de competencia real. Pero ante un insulto así,
Ante alguien viniendo a nuestro país y diciéndonos que no somos suficientemente buenos, no hay rivalidad. Solo hay hermandad. La ovación continuó. El maestro de ceremonias, viendo una oportunidad para salvar el evento, rápidamente anunció un intermedio de 15 minutos. La gente se arremolinó alrededor de Pedro y Jorge, ofreciendo apoyo, compartiendo su indignación por los comentarios de Pemberton, elogiando el coraje de Jorge. Pero en medio del caos, Pedro y Jorge se apartaron a un rincón tranquilo del vestíbulo. Por primera vez en años, hablaron realmente, no como rivales obligados a ser cordiales, sino como dos hombres que compartían algo fundamental. Nunca creí en esa rivalidad que los periódicos inventaron, dijo Jorge, encendiendo un cigarro y ofreciéndole uno a Pedro, quien lo aceptó. Siempre me pareció absurdo. Hay espacio suficiente para todos nosotros. Más que suficiente. Pedro exhaló humo lentamente. Yo tampoco la creí. Pero después de un tiempo, cuando todos te tratan como si estuvieras en competencia, empiezas a actuar como si lo estuvieras. Te vuelves cauteloso, distante. Evitas al otro porque no quieres dar munición a los periodistas. Exactamente. Y mientras tanto, nos perdemos de conocernos realmente. Jorge miró hacia la sala principal donde la gente todavía hablaba animadamente sobre lo que había sucedido. Lo que ese imbécil hizo allá adentro, por más desagradable que fue, nos dio un regalo. Nos dio una razón para dejar esa tontería atrás. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Pedro directamente. Podrías haberte quedado callado. Incluso podrías haber disfrutado verme humillado. No te habría culpado. Los periódicos te han comparado conmigo hasta el cansancio. Jorge lo miró serio. Porque reconozco talento cuando lo veo. Porque he visto tu trabajo y es excepcional. Porque lo que dijo no fue solo un insulto a ti, fue un insulto a todos nosotros, a todo lo que estamos construyendo aquí. ¿Y por qué hizo una pausa? Porque si las posiciones estuvieran invertidas, creo que tú habrías hecho lo mismo por mí. Pedro asintió lentamente. Lo habría hecho. Lo sé. Por eso lo hice. Jorge apagó su cigarro. Mira, podemos tener estilos diferentes. Yo soy más teatral, tú eres más natural. Yo vengo del sindicato y la política, tú vienes del pueblo y la autenticidad. Esas diferencias son buenas. Nos hacen mejores a ambos. Pero nunca debimos permitir que otros convirtieran nuestras diferencias en división. Tienes razón, admitió Pedro. He desperdiciado demasiada energía preocupándome por comparaciones en lugar de simplemente hacer mi trabajo. Ambos lo hemos hecho. Pero se acabó ahora. A partir de hoy, que los periódicos escriban lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. Jorge extendió su mano nuevamente, no para un apretón formal, sino para sellar un pacto real. Amigos. Pedro tomó su mano firmemente. Amigos. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese apretón de manos en un rincón del Palacio de Bellas Artes cambiaría no solo su relación personal, sino toda la dinámica de la industria cinematográfica mexicana. En las semanas siguientes, la historia de lo que sucedió esa noche se difundió por todo el país. Los periódicos, irónicamente los mismos que habían alimentado la supuesta rivalidad durante años, ahora publicaban titulares sobre la solidaridad entre las dos estrellas más grandes de México. Negrete defiende a Infante, unidos ante Hollywood, declaraba uno. La noche que las estrellas se convirtieron en hermanos, proclamaba otro. Las entrevistas con otros asistentes al evento pintaban a Jorge como un héroe defendiendo el honor nacional, y a Pedro como la víctima digna de un sistema que valoraba apariencia sobre sustancia. Pero más importante que los titulares fue lo que sucedió detrás de escenas. Una semana después del incidente, Jorge llamó a Pedro. Tengo una idea. ¿Qué te parecería hacer una película juntos? Pedro casi dejó caer el teléfono. ¿Hablas en serio? Completamente serio. He estado hablando con Emilio Fernández. Tiene un guión sobre dos charros, hermanos separados por circunstancias pero unidos por sangre y honor. Era para mí y otro actor, pero le dije que quería hacerla contigo. ¿Te interesa? ¿Me interesa? Jorge, sería un honor. La película se llamaría Dos tipos de cuidado y se convertiría en una de las más exitosas en la historia del cine mexicano. Durante el rodaje, la química entre Pedro y Jorge era palpable. Años de supuesta rivalidad se transformaron en respeto genuino, en amistad real. Entre tomas, se enseñaban trucos mutuamente. Jorge compartía técnicas de proyección vocal del teatro. Pedro mostraba métodos de actuación más naturales y sutiles. Se volvieron no solo colegas, sino verdaderos amigos. La escena más memorable de la película era una en la que ambos personajes, después de malentendidos y conflictos, finalmente se reconocen como hermanos y se abrazan. No fue difícil actuar esa escena.
Esencialmente estaban reviviendo su propio momento en el Palacio de Bellas Artes, cuando la falsa rivalidad se disolvió frente a un insulto común. Cuando la película se estrenó 6 meses después, rompió récords de taquilla. La gente llenaba cines no solo para ver una buena historia, sino para presenciar la unión de dos íconos que habían sido artificialmente divididos durante tanto tiempo. Ver a Pedro y Jorge en pantalla juntos, claramente disfrutando la compañía del otro, fue sanador para audiencias que se habían visto obligadas a elegir bandos. Pero el impacto fue más allá del éxito comercial. La colaboración estableció un precedente en la industria mexicana. Otros actores que habían sido enfrentados por los medios comenzaron a trabajar juntos. La competencia no desapareció, era natural en cualquier industria, pero la hostilidad manufacturada sí. En cuanto a Richard Pemberton y Continental Pictures, intentaron reparar el daño. Enviaron comunicados de prensa explicando que las palabras de Pemberton habían sido malinterpretadas, que tenían el mayor respeto por el cine mexicano. Incluso ofrecieron contratos lucrativos tanto a Jorge como a Pedro para películas en Hollywood. Ambos los rechazaron. No necesito su validación, le dijo Pedro a un periodista que preguntó sobre la oferta. Tengo mi audiencia aquí. Tengo historias que contar que importan a mi gente. Hollywood puede quedarse con sus estándares. Yo tengo los míos. Jorge fue más diplomático pero igualmente firme. El cine mexicano está en su edad dorada. ¿Por qué abandonaría eso para ser un actor secundario en producciones americanas? Aquí soy protagonista. Aquí cuento historias que reflejan nuestra cultura, nuestros valores. Ese es el trabajo que me importa. Sus rechazos enviaron un mensaje poderoso a la industria. Talento mexicano no necesitaba Hollywood para validar su valor. Podían crear su propio éxito, en sus propios términos. Otros productores internacionales que habían adoptado actitudes similares a Pemberton reconsideraron sus enfoques. Si querían trabajar con talento mexicano, tendrían que hacerlo con respeto genuino, no con descendencia. Los años que siguieron fueron dorados para ambos hombres. Pedro continuó haciendo películas que rompían récords, canciones que toda la nación conocía. Se convirtió en piloto certificado, combinando su amor por la aviación con su carrera. Jorge se consolidó como líder del sindicato de actores, usando su influencia para mejorar condiciones laborales para todos. Y aunque sus carreras tomaron caminos diferentes, la amistad forjada aquella noche en el Palacio de Bellas Artes permaneció fuerte. Se llamaban regularmente, se visitaban, sus familias se volvieron cercanas. Cuando Jorge enfrentó problemas de salud en los primeros años de la década del 50, Pedro estaba ahí, visitándolo en el hospital, trayendo ánimo. Cuando Pedro enfrentó controversias personales que los medios explotaban despiadadamente, Jorge públicamente defendía su carácter. En 1953, Jorge Negrete murió repentinamente a los 42 años. La noticia devastó a México. Pedro fue uno de los que cargó el ataúd en el funeral masivo. Frente a cientos de miles de dolientes, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia. Perdí a un amigo que el mundo trató de convencerme era mi enemigo. Pero él me enseñó que la verdadera grandeza no está en vencer a otros, sino en levantarlos cuando caen. Pedro continuó su carrera otros 4 años después de la muerte de Jorge, pero algo había cambiado. La pérdida de su amigo le recordaba constantemente la fragilidad de la vida, la importancia de las conexiones reales sobre los logros superficiales. Siguió haciendo películas extraordinarias, siguió llenando cines, pero ahora con una conciencia más profunda de lo que realmente importaba. En 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo a los 39 años. México se detuvo. El duelo fue nacional, absoluto. Más de 200,000 personas asistieron a su funeral. Y entre los muchos homenajes, uno destacaba: la viuda de Jorge Negrete, Gloria Marín, colocó una corona de flores en el ataúd con una nota que decía: de tu hermano Jorge, que te espera del otro lado. Hoy, más de 70 años después de aquella noche en el Palacio de Bellas Artes, la historia sigue resonando. Porque lo que sucedió no fue solo sobre dos estrellas superando una rivalidad falsa. Fue sobre dignidad, sobre reconocer que los verdaderos enemigos no son quienes trabajan a nuestro lado, sino quienes buscan dividirnos para debilitarnos. Jorge Negrete pudo haberse quedado callado aquella noche. Pudo haber disfrutado la humillación de su supuesto rival. Pudo haber calculado que el fracaso de Pedro significaba más oportunidades para él. Pero eligió otra cosa. Eligió honor sobre oportunismo. Eligió hermandad sobre competencia. Y esa elección no solo salvó la dignidad de Pedro esa noche, transformó toda una industria, toda una era del cine mexicano. La lección permanece vigente. Las rivalidades que nos dividen usualmente son construidas por otros para sus propios intereses. Los medios quieren historias de conflicto porque venden.
Las industrias quieren competencia porque controla a los trabajadores. Los poderes externos quieren división porque debilita la resistencia colectiva. Pero cuando elegimos ver más allá de esas narrativas manufacturadas, cuando elegimos solidaridad sobre competencia destructiva, cuando defendemos a otros incluso cuando podría beneficiarnos su caída, creamos algo más poderoso que cualquier éxito individual, legado verdadero. Si esta historia sobre elegir dignidad sobre división te conmovió, suscríbete. Dale like si crees que la verdadera grandeza está en elevar a otros. Activa la campanita. Comparte con alguien que necesita recordar que no estamos en competencia, estamos en comunidad. ¿Has experimentado una rivalidad falsa? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.